Bueno, mira, esa imagen no es mía, es de Kathy Bones de los Estados Unidos, que ella lidera un grupo de pacientes con endometriosis y hace muchas cosas de investigación en los Estados Unidos. Y escribió esto, hizo una pirámide que es una analogía de la jerarquía en los cirujanos de endometriosis. Entonces tú ves hasta abajo que dice Obgyn regular, o sea, los ginecólogos generales sin ningún entrenamiento adicional. ¿Sí? Y luego ves en la segunda parte de arriba un ginecólogo que tiene un fellowship en cirugía ginecológica de mínima invasión. Entonces, por ahí vamos a empezar. El gran problema es esto, es que entrenarte o hacer un curso o un fellow de laparoscopía de ninguna manera te hace que tengas un entrenamiento en cirugía de endometriosis. ¿Sí? La endometriosis es una enfermedad, desafortunadamente, es como una pelota, fue como una pelota en tierra de nadie. ¿Sí? Ni es del urólogo, ni es del cirujano general, ni es del colorectal, ni todo es del ginecólogo o del cirujano de cardiotoracia. Depende de la afección de la enfermedad, es el grupo de médicos que necesita que una paciente necesita que sea tratada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque no todos los hospitales en donde se hacen cirugía o hay posgrados de alta especialidad en endoscopía ginecológica, hay entrenamiento o los mismos profesores hacen cirugía de endometriosis, ¿sí? Entonces esto es un problema porque alguien sale con un curso de laparoscopía o un fellowship de un año o de 2 años y piensan que con eso pueden o tienen la capacidad para operar endometriosis y eso es un problema, ¿sí? Como en todo, se necesita una curva de aprendizaje en donde tengas un determinado número de casos como ayudante, un determinado número de casos como cirujano y una experiencia probada en un centro en donde tengas volúmenes altos, ¿sí? Para poder desarrollarte. O sea, no se trata de que tú hagas tu propio centro y tú quieras hacer tu volumen y quieras aprender a operar con las pacientes. Necesitan llevar una curva y para eso, una de las cosas que son importantes es que hay que ir a centros. Hay que ir a centros donde se opera alto volumen y donde haya un cirujano que te lleve de la mano, que te lleve de la mano para aprender la técnica, cómo se debe operar y luego formar un equipo que traiga tu misma, o sea, la misma idea. Y luego después ves en el tercer capítulo, en el tercera base de la pirámide, el ginecólogo que ya tiene un fellow, que ya tiene años de experiencia, que ya hace cirugías ginecológicas y el cual todavía utiliza algunos medicamentos antes de la cirugía. Después tienes todavía otro donde hay ginecólogos que ya tienen una expertise en cirugía endoscópica y que ya están enfocándose a cirugías de endometriosis, pero todavía hacen cirugías de ablación o cauterizan, usan hormonas todavía para supresión por endometriosis microscópica. Y finalmente llegas al top, que serían solo cirujanos que ya tienen más de 1000 casos de endometriosis compleja, que se sienten confortables haciendo cirugía torácica o cirugía intestinal y que pueden hacer cirugía con facilidad. Y entonces te das cuenta que entonces en este grupo de cirujanos la probabilidad de complicaciones quirúrgicas disminuye porque finalmente es una cirugía altamente complicada, ¿sí? Entonces, aquí es donde entonces si tu médico acaba de terminar un curso de posgrado de alta especialidad en endoscopia ginecológica, pues quiero saber que de ninguna manera es un experto en endometriosis, ¿no? No puede después de un año de hacer cirugía, de hacer un curso de posgrado en donde tienen muy pocos casos de endometriosis, pensar que tienen la capacidad para hacer cirugía o ser el líder en una cirugía para una cirugía de endometriosis, ¿sí? Se requiere hacer cursos en cadáveres, ¿sí? Como los que hace Ceccaroni en Italia, como los que hacemos nosotros en San Luis, en Missouri, como los que hacen en Colombia. Se requieren que los médicos entrenen. Y hay algo que es muy, muy, muy importante. Nadie, absolutamente nadie se entrena en línea. Por ahí, hace algún tiempo, cuando la pandemia, había un mapa en Argentina, la Sociedad Argentina de Endometriosis preocupado por todo este tema
crea un mapa federal de endometriosis y hace un curso de endometriosis en línea. Este curso, la finalidad era que los médicos se familiarizaran con la enfermedad, se familiarizaran con el diagnóstico, con el manejo y también para que supieran a dónde canalizar, a qué centros poder canalizar pacientes con endometriosis infiltrativa profunda. Pero esto se salió de control porque de repente todos los médicos que tomaron ese curso decían que hacían endometriosis habiendo tomado un curso en línea. Imagínate lo grave que es querer operar a un paciente habiendo tomado clases por Zoom, ¿sí? Entonces, todas esas cosas. Entonces, pienso que ustedes como pacientes deben de tener, deben de preocuparse por ver tu médico cuántos años de experiencia tiene, ¿sí? Más o menos, digo, no está de más que le pregunten a su médico, perdone, doctor, ¿cuántos casos opera usted a la semana? ¿Sí? ¿Cuántas pacientes opera? ¿Cuántas veces opera endometriosis intestinal? ¿Cuántas veces opera endometriosis vesical, ureteral, diafragma? O sea, su equipo está relacionado con esto. Tiene un cirujano colorectal que se haga cargo de la parte intestinal de mi cirugía. Tiene usted un urólogo que entre a las cirugías con nosotros, ¿sí? Entonces, todo eso va haciendo que ustedes como pacientes puedan preguntarse si tu médico realmente es un experto en endometriosis. Si tú me dices que tu médico termina el 28 de febrero un curso de alta especialidad y el 14 de marzo publica un video en donde es experto en endometriosis, pues no, o sea, no hay manera. O sea, y si tú ves la gente, cómo va la gente que se ha dedicado a esto en cualquier parte del mundo, nombres grandotes, Checaroni duró años, años siendo el segundo de a bordo de Luca Minelli en Italia. Luego se convirtió en primario. Y Marcello tiene más de 20 años haciendo cirugía de endometriosis. Por eso es el experto que es. Hace cursos de cadáveres 2 o 3 veces al año, ¿sí? Es un experto en anatomía, ¿sí? Tú hablas de William Kondo, lo mismo. Ves toda la gente que se dedica a entrenarse por todos lados. Y hay algo que es también muy importante. Tomar un curso de una casa comercial de 3 días en donde te invitan porque utilices una pinza para que conozcas médicos expertos en endometriosis y te den clases acerca de endometriosis, no te puede hablar como cirujano de endometriosis. Desafortunadamente, yo creo también que las instituciones públicas deberían de tener un papel crucial en esto, ¿sí? No tenemos los únicos dos hospitales públicos en donde se hace cirugía de endometriosis profunda y endometriosis intestinal son el Hospital de la Mujer de Morelia y el Instituto Nacional de Perinatología, ¿sí? Entonces, existen centros privados en donde hay médicos que realmente están capacitados, pero son muy pocos. De hecho, decía que en México existen más cirujanos de endometriosis que oxos en las esquinas. Imagínate lo grave que puede ser eso, ¿no? Entonces, yo pienso que como pacientes vale la pena que le preguntes a tu médico dónde se ha entrenado, qué experiencia tiene. Y hay algo que es muy importante que me gustaría que tú subas. No existe hasta ahora un programa universitario o algo en donde dijeras, vamos a entrenar a un médico en endometriosis. O sea, las cosas deben ir siendo graduales. Un médico toma un posgrado de alta especialidad y como todos, primero tiene que aprender a caminar. Primero gateas, luego te paras, luego caminas. Pero si me dices que un médico después de un año de ser un fellow o 2 años de un fellow sale con un entrenamiento para hacer cirugía de mínima invasión de alta complejidad operando casos complejos de endometriosis, la respuesta es no. Ni sus profesores siquiera. Todos los que yo conozco, toda la gente que en México son líderes de opinión en endometriosis, han tenido una curva de aprendizaje muy larga, ¿sí? Entrenándose en Brasil, y yéndose a Italia, y yéndose a Francia, ¿sí? Tomando cursos en cadáver. Y ha pasado una curva de años, no de un año, de dos, ¿sí? Probablemente 5 años, 10 años para obtener un médico que sea experto en cirugía de endometriosis.
Entonces, esa parte es algo que todos deben de, ¿cómo se llama? De ver, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿qué es? Estoy viendo aquí las preguntas que nos están llegando. Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, si varias pacientes es que nos han comentado que luego han ido con médicos que se venden así como especialistas y las han dejado muy mal? Eh, ¿Qué podríamos hacer nosotras como pacientes? Pues Pues mira, yo creo que lo que hacen ustedes como asociación de endometriosis es lo que se tiene que hacer, tratar de visibilizar los centros o los médicos que realmente son expertos en cirugía de excisión de endometriosis. sí, por eso les recomendamos que para la gente que no nos conoce, está la página web endometriosismexico.com y ahí encuentran el directorio médico. Ahí están los datos de los doctores, incluso del doctor Menocal y de todos los demás. Son muy pocos aún, pero esperemos que Ahora, mira, cada vez hay más gente que está teniendo expertise eh, como que la norma que tú ves en todos ellos es que todos ellos han estado buscando hacer cursos en cadáver, van, se entrenan, van a otros hospitales, van a entrenarse con médicos reconocidos en el área de excisión de endometriosis, a hacer casos, y el expertise se adquiere con el tiempo, Elisa. El expertise se adquiere con el tiempo y con los años, ¿sí? Y eso hace que un cirujano madure y que vuelvas a tener y tengas un cirujano que cada vez tenga la capacidad de resolver casos cada vez más complejos, ¿sí? El problema es el boom que ha tenido la endometriosis, porque hoy parece que la endometriosis, de ser una enfermedad, de ser una enfermedad escondida, se convirtió esto en algo con un boom en redes sociales, con muchísimas cosas, con muchos médicos pensando que pueden hacer cirugía de excisión de endometriosis. Y eso es grave porque de repente los casos complejos que nosotros llegamos a ver son pacientes que llevan 3, 4, 5, 6 cirugías, ¿sí? ¿Te acuerdas el caso de la paciente de Monterrey con una sí, cómo no. colostomía, 3 años con una colostomía, por favor, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas. Desafortunadamente, y algo que me gustaría dejarles a todos muy claros es que en el área de ginecología y en los consejos de ginecología y en la Federación Mexicana de Ginecología, la cirugía de mínima invasión se reconocía únicamente como una vía de abordaje, o sea, como una manera más de hacer una cirugía. Hoy, hacer cirugía ginecológica de alta complejidad y hacer cirugía de endometriosis, yo pienso que en algún momento tiene que ser reconocida como una especialidad y tener que hacer exámenes ante un consejo de la especialidad y tener finalmente que tener un reconocimiento para que eso va a terminar por cerrar el círculo. ¿Sí? Porque van a ser muy poquitos médicos que puedan cumplir con los requisitos que requiere un consejo de una especialidad para cumplir requisitos para ejercer una subespecialidad. Entonces, eso pudiera ser una medida que en algún momento dado, que en algún momento puede funcionar, pero desafortunadamente en este momento no hay. Cuando nosotros creamos Endolatam, que soy yo y varios médicos a nivel latinoamericano, una parte que a nosotros nos preocupó precisamente era eso, el tratar el tratar de visibilizar a los médicos que nosotros de alguna manera sabemos que hacen, pero también ha sido un boom porque han habido muchísimos médicos que se acercan o quieren ser parte de esto, quieren que se les reconozca, pero no hay un expertise probado, no sé si me entiendan. Y eso es difícil porque finalmente no hay nadie, ningún organismo certificador que pueda decir este médico hace o no hace. Existen dos entidades que son Eye Care Better y Surgical Review Corporation que tratan, que tratan de hacer una certificación o piden requisitos para que un médico pueda demostrar de alguna manera el expertise que tiene para hacer cirugía de endometriosis. En Eye Care Better pide una certificación a, a partir de videos.
tienen dos formatos, uno en donde los médicos que dicen ser se acercan, lo suben a la plataforma y tienen un tiempo predeterminado para hacer la certificación que es el video vet. El video vet significa mandar videos y que esos videos sean revisados por expertos en endometriosis y que digan, oye, este sí, sí sabe, este sabe, este tipo no sabe, y eso hace que puedan ser. Entonces, cuando se meten a iCareVetter, pueden ver una página en donde hay médicos que son video vetter o, o expertos que se han acercado a la plataforma. En Surgical Review Corporation, en SRC, vienen y hacen una certificación de que efectivamente tienes un número ideal de casos de pacientes con endometriosis y dependiendo del número de casos que tú haces por año, ellos emiten una certificación de si haces cirugía de alta complejidad o no. Entonces, el buscar que tu médico tenga alguna certificación como esta es importante, ¿sí? Entonces, esperemos que en algún momento tengamos algún ente certificador. Desafortunadamente ahora, mucho es que en las plataformas de pacientes el saber si un médico es bueno o no es bueno es a partir de la recomendación. Y eso de alguna manera nos ayuda a nosotros a identificar grupos de médicos que se están dedicando a atender la enfermedad. Nos podría guiar con una serie de preguntas, así como la que nos mencionó, para el momento ya que tengamos alguna recomendación de tal vez alguna paciente que también le haya ido bien con cierto médico y que nosotros vamos, ¿cuál sería a lo mejor algunas preguntas en las que pudiéramos hacer nosotras como pacientes para, sí, pues para verificar eso? Ya nos mencionó, ¿no? Que cuántas veces opera a la semana, al mes, etcétera, pero algo que nos pudiera guiar, yo creo que eso, más allá de un centro, ¿cierto? Claro, mira, yo pienso, creo que lo primero es que no está de más que cuando tú te entrevistes con tu médico, cuando tú te entrevistes con tu médico, tú le preguntes, bueno, doctor, ¿usted es experto en la endometriosis? La respuesta, obvio, ¿no? Es sí. Sí, Y entonces tú puedes preguntar, doctor, ¿y usted dónde se entrenó en endometriosis? Y yo creo que la siguiente pregunta yo le preguntaría, ¿y quién lo entrenó? O sea, claro. ¿quién lo Más allá entrenó? del curso, ¿verdad, doctor? Que ahorita hay muchos cursos, ¿No? hasta a mí me salen, o sea, a mí como paciente me salen que yo me certifique, o sea, ¿cómo es posible eso? Y Entonces, sí claro, me gusta esto de... pero ujú, imagínate una certificación en línea, ujú, de veras. No sé, a mí se me ocurre, o a claro, veces puedes pensar, vamos a tomar un curso de cocina en línea. O sea, sí, jamás es lo mismo ver, oler, saber, cortar, ver la calidad de lo que tú, con lo que tú vas a cocinar para que tengas un producto adecuado, ¿no? claro, Imagínate operar. Imagínate querer aprender a operar tomando un curso en línea y viendo cursos de YouTube. Es como entrar antes de entrar a un quirófano, entrar, haber visto la cirugía en YouTube un día antes o en tu celular. Eso no funciona así. claro, Yo pienso que si ustedes le preguntan a su paciente, doctor, usted es experto en endometriosis, no, pues, sí. ¿Y dónde se entrenó? es ¿Usted tiene un verdad. entrenamiento en la paroscopía formal? Ujú, ¿Tiene una acreditación universitaria? Y bueno, yo sé que aunque usted tenga una acreditación universitaria en la paroscopía, eso no lo hace experto en endometriosis. Perdón, ¿dónde se entrenó? ujú, ¿Dónde se entrenó? ¿Con quién se entrenó? O sea, ¿puedo saber algo más de su currículum, doctor? ¿Usted me puede platicar? ¿Sí? Porque creo que eso puede crear cierta molestia, pero también de alguna manera eso puede empezar a que ustedes como pacientes tengan la oportunidad de saber quién es el médico que las está tratando, ¿sí? claro. Y doctor, por ejemplo, para el caso de otros tratamientos que no sea como cirugía, porque en mi caso personal, ¿no? Fui con muchos ginecólogos y pues me parecían todos los comentarios adecuados, los abordajes que ellos querían dar me parecían adecuados, pero al final pues ninguno funcionó. Yo tuve que pasar por demasiadas cirugías como seguramente muchas de nosotras. Y también si es antes de la cirugía, también creo que ya que tengamos el diagnóstico, estas mismas preguntas son válidas y Mm, Nosotros, por ejemplo, a veces platicamos, cuando tengo oportunidad, por ejemplo, de platicar con Oliver Cruz, que es el jefe de Perinato, o con Ramiro, sí, o con Ana, y de repente vemos pacientes que han llegado con 4, 5 cirugías, 6 cirugías, pero, pero aquí el problema es que buscaron
buscaron al doctor que atiende más partos, que Sí, trajo a los niños de todas, ¿sí? sí, Con el que se quieren embarazar, con el que hace reproducción, ¿sí? Los médicos que hacen reproducción ven muchas pacientes con endometriosis, pero la mayoría de ellos no tienen entrenamiento en cirugía de endometriosis, ¿sí? Entonces, todas esas cosas van haciendo que ustedes como pacientes tienen que darse a la tarea de buscar médicos que se han dedicado a hacer esto. Y cuando de repente empezamos a platicar, los nombres son los mismos hasta ahorita en México. sí, Cada vez empiezan a ver, afortunadamente cada vez empieza a haber más, pero si tú me dices de endometriosis, a mi cabeza inmediatamente viene Fernando Paredes en Querétaro, Hugo Vázquez en Monterrey, Luis Fernando García en Monterrey, Eduardo Luna en Ciudad de México, Ramiro Cabrera, Ana Sierra, Oliver Cruz, ¿sí? Y de claro, repente te empiezan a acabar los nombres, Gaby, porque son la gente que conoces que realmente está dedicando su vida a esto, que no son que son médicos que están haciendo o dedicando su trabajo casi exclusivamente al tema de la endometriosis, ¿sí? Y entonces eso los hace tener un expertise diferente, aquel que opera cesáreas todas las semanas, aquel que hace reproducción, aquel que hace medicina fetal, no sé si me entiendo, o sea, claro. no es lo mismo que alguien que hace un trabajo todos los días al que lo hace una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes o cada 3 meses. Claro, y doctor, en ese sentido, ahora ¿cuáles serían nuestras señales de alerta donde debemos pensar que este médico no está actualizado? Y creo que otras señales podríamos nosotras tener en cuenta, si a lo mejor vemos este posteo, ¿no? Como lo que mencionaba al inicio. Sí, o sea, mira, yo creo que estamos en una etapa de la información donde tú puedes preguntarle a tu médico todos los lados o dónde se ha entrenado, qué expertise tiene. Pero Ujú, yo creo que puntos muy importantes son el que tú sepas que un cirujano de endometriosis no puede ser aquel que haya acabado de terminar un posgrado de alta. sí, Tienen que entender que un cirujano de endometriosis lleva 5, 8, 10 años para formarse, ¿sí? O sea, es toda una curva de aprendizaje para aprender a hacer la cirugía, ¿sí? Entonces, esa parte es la parte que debe ser, que ustedes tienen ustedes que ver, ¿sí? Y hoy también, o sea, no sé, por ejemplo, asociaciones como Endometriosis México, que es una asociación sin fines de lucro, que son buenas, las asociaciones de pacientes son buenas, ¿sí? Pero, por ejemplo, por ejemplo, una parte de Endolatam por la cual se formó es, ¿por qué una paciente tiene que viajar 5.000 kilómetros, 4.000 kilómetros desde Punta del Fuego en Argentina hasta México para operarse cuando hay gente que sabe hacerlo en Argentina? ¿Sí? Cuando hay gente que sabe hacerlo en Paraguay, hay gente que sabe hacerlo en Uruguay. Entonces, lo que debemos de tratar es de visibilizar los lugares y los centros y los médicos que realmente están trabajando en esto. Y entonces te vas a dar cuenta que este tipo de médicos se están dedicando única y exclusivamente al manejo de esta enfermedad. Es la única manera de obtener una expertise. Tengo la duda y varias también me han comentado, por ejemplo, cuando un médico no, ¿cómo saber? Porque luego dicen mentiras, doctor. O sea, dicen, no, sí, yo he ido a estudiar a Italia y he ido a estudiar acá y pues nosotros decimos, ah, no, pues sí sabe, ¿no? Porque ha ido, por ejemplo, a Italia con el doctor Ceccaroni, pero en realidad no ha ido. Este, ¿Cómo saber si sí? O sea, ahí en nosotros existe algún registro ahí con el doctor Checaroni o ya ve que luego vamos a un consultorio y ahí cuelgan como que los títulos, la cédula y todo. No, no dan un papel así como que, ah, mira, Claro. ya tengo un año de avance acá. Sí, por supuesto, habitualmente ¿Ah, cuando vas sí? a un hospital te dan un diploma o te dan un certificado de Attende que has estado no sé tantas veces haciendo un curso de cadáver o alguna cosa, alguna experticia en endometriosis. Sí, porque también hemos sabido de médicos que dicen que sí.
han ido, se han capacitado, pero no lo han hecho. Pero pues digamos, la palabra del médico. Sí, desafortunadamente sí, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú, no sé, bueno, o sea, yo lo veo de este lado, a lo mejor porque yo estoy en el ámbito médico y los conozco y veo la gente que está haciendo, que está publicando, que está haciendo cosas. Pero, por ejemplo, hace, no sé, hace 4 años no oíamos hablar de, por ejemplo, de Eduardo Luna en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, Eduardo fue con Marcelo, tomó cursos en cadáver, luego hizo pasantías en el Sagrado Corazón en Verona, y luego se fue a Colombia a hacer ultrasonido. Y entonces es un médico que ha encaminado su perfil a ser cirujano de endometriosis. Y el cirujano que hoy es muy diferente al que era hace 5 años. Entonces, hoy tienes un médico que se ha ocupado por entrenarse. Entonces empiezas a visibilizar a los médicos que son así y empiezas a ver que sus casos, que en particular sus perfiles son muy similares. No sé, tienes en Querétaro también tienes a Carlos Alcibia, en León tienes a Edgar Ruiz. Sí. Y preguntas, pues, estuvo en San Luis, Missouri, fue con Checaroni, se entrenó con nosotros, ha estado haciendo cursos, y hizo un programa de cirugía de mínima invasión en el Hospital Regional de León. Entonces empieza a ver que empieza a hacer una expertise año tras año tras año, y entonces ya tienes un tipo realmente formado, ¿sí? A tomar un curso de 3 días de una casa comercial y decir que con eso eres experto, ¿sí me entiendes? Sí, 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 me doy a entender, ¿sí? Y vas viendo que las historias de los médicos que se dedican a esto son sumamente similares. Casi todo el mundo va a entrenarse en los mismos sitios, casi todo el mundo busca las mismas acreditaciones. De que hay mucha gente que actualmente en México está muy bien entrenada, está muy bien entrenada. Y ahora, pues también, ¿no? A lo mejor el cirujano que conocieron hace 8 años no es el mismo que tienen ahora, el expertise es diferente. La parte de que ustedes como paciente platican sus experiencias y platican cómo les ha ido con un médico u otro, eso también es bueno. Doctor, hay varios comentarios que, Sí, pues, está muy todos obviamente lo felicitan, le dan las gracias, dicen que por usted les cambió la vida y la endometriosis. Entonces, por eso pusimos en la publicación, ¿no? Que el inigualable doctor Menocal, porque creo que por usted, si usted lo recomienda, sabemos que es una persona que nos va a ayudar. Y doctor, y una pregunta que me surgió ahora. Yo sé que los ginecólogos se certifican, creo que, no sé si es anualmente o cada 5 años, el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ahí en esa certificación se aborda algo de endometriosis, ¿no? ¿Verdad? Nada, cero. Nada, ok. La certificación del Consejo Mexicano de Ginecología es para certificarte como ginecobstetra general. Ok. Hay una certificación que es para médicos maternos fetales, otra que es para biología de la reproducción, ¿sí? Y, Ujú, y para urología ginecológica. ok. Entonces, hoy en día ha cambiado mucho. De hecho, nosotros y estamos tratando a través de la Federación Mexicana de Endoscopía Ginecológica y con la FENECO, tratar de ver la manera de que cirugía de mínima invasión deje de ser considerado un abordaje y Mm, que pueda considerarse un programa académico que fuera por lo menos de 2 años para poder entrenar gente para endometriosis, porque yo pienso que es casi como volver a hacer una especialidad por el manejo de tantas áreas tan delicadas para los cuales quiero hacerles hincapié. Nadie, absolutamente ningún programa de ginecología y obstetricia tiene la capacidad de entrenarte para abordar a una paciente con endometriosis. ok. Los ginecólogos no abordan normales, no abordan uréter, no abordan intestino, no abordan vejiga, mucho menos disecan espacios retroperitoneales. Hay que entrenarse aparte. Hay que entrenarse aparte para poder hacerlo. Entonces ahí es donde creo que muchas de estas cosas probablemente cambien en algún tiempo. En Estados Unidos la cirugía de mínima invasión ya es reconocida como una subespecialidad. En México, el único programa que existe de 2 años es el programa del Tech Salud de Luis Fernando García, que es un fellowship de la
Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica y es el único que es un programa de 2 años. Todos los demás programas son de un año. En algunos casos, en algunos hospitales, a pesar de que son hospitales que enseñan a hacer laparoscopía, no tienen expertise en endometriosis, no hacen endometriosis. En nuestro hospital, el Hospital de la Mujer, nuestro programa es de un año y después del programa de un año recibimos 1 o 2 fellows que se quedan un año más con nosotros a hacer exclusivamente cirugía de endometriosis. Entonces, es lo que estamos haciendo, es como nuestro granita de arena para poder tratar de cubrir esta necesidad que se ha vuelto tan grande, ¿no? Porque cada vez hay más pacientes y cada vez tenemos más la necesidad de entrenar médicos para esto, porque no hay manera de cubrir la demanda tan importante. Y lo que realmente nos ocupa y nos urge es que más hospitales públicos tengan médicos capacitados. ¿Cómo reconocen otros colegas de otras áreas que sepan tratar endometriosis como gastro, endocrino, fisio, doctor, ¿no? A través de recomendaciones y yo creo que lo de ustedes mismos, que sean su equipo de trabajo o cómo podríamos reconocer esto. Pues mira, yo creo que es importante que vayan, volver a lo mismo, hacer pregunten dónde se entrenaron, qué hacen, cómo lo hacen. Si tu médico está entrenado, no va a tener ningún reparo en platicarte. De hecho, la mayoría de la gente les encanta platicar de dónde son, Sí. quién los entrenó, quién fue su maestro, cuánto tiempo duraron, qué hicieron, cómo han llegado a hacer lo que están haciendo ahora. Pero si tu médico de entrada te dice que no, entonces pues es una alerta roja, ¿no? Si realmente está capacitado o no. Si los únicos que pueden hacer un mapeo de endometriosis para diagnosticar son los doctores, son los radiólogos, ¿no? Los que hacen el mapeo, o por ejemplo, un ginecólogo puede estudiar. Bueno, ese es un tema que es bien delicado, porque hoy en día, muchos ginecólogos que deciden hacer cursos de mapeo de endometriosis, ¿sí? En otros países hay ginecólogos que dejan de hacer cirugía y se dedican a hacer ultrasonidos ginecológicos porque la radiología en otros países, la imagen de la mujer, específicamente ginecológico, recae en el ginecólogo. Pero este tipo de ginecólogo se dedica únicamente a hacer ultrasonidos y se convierten en expertos mundiales. Tienes a Carlos Contreras en Colombia, que es uno de los mejores para hacer mapeos de endometriosis. Si no es radiólogo, es ginecólogo, pero él no hace cirugía ginecológica. Tienes a Linder Díaz, que está en Chile, que es uno de los mejores del mundo también. Y es el mismo plano, o sea, se han dedicado y se entrenaron a esto. El problema en México es que no es lo mismo que un médico tome un curso de mapeo de endometriosis de una semana, de un mes, y pueda emitir un reporte. Para empezar, si tú tienes un seguro de gastos médicos y necesitas operarte por algo, y necesitas la valoración, la valoración por imagen para decidir una cirugía, necesita ir firmado por un radiólogo con cédula profesional de especialidad y certificado ante el Consejo Mexicano de Radiología y Imagen. Y no es lo mismo tener un radiólogo que se entrenó durante 4 años de su vida para ver resonancias y para ver ultrasonido, y luego se entrena en endometriosis a alguien que tome un curso. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente no puede venir a mi consultorio, Eli, que yo le haga un ultrasonido que me sirve de orientación clínica y que con eso la puedas meter a quirófano. Tú necesitas un mapeo, tú necesitas un ultrasonido, una resonancia, cualquier estudio donde venga avalado y valorado por un médico que sea experto en el tema. ¿Sí? Así como hay radiólogos que son intervencionistas, que se dedican a mama, cerebro, a, a otras cosas, hay radiólogos que se están dedicando únicamente a hacer esta parte del mapeo por endometriosis. ¿Sí? No es lo mismo que el radiólogo le haga un complemento por resonancia, le hace el ultrasonido y ve algo y necesita hacerle un complemento por resonancia y como está en un gabinete lo puede hacer. ¿Sí? Y que aparte te dé un reporte por escrito.
y que ese soporte por escrito valga, ¿sí? Entonces esas cosas son bien delicadas, ¿sí? Entonces todas esas cosas son cosas que como pacientes debes ver. O sea, digo, no puedes salir al quirófano, no puedes irte directo a quirófano con una opinión de un ultrasonido en consultorio sin ninguna preparación, ¿sí? Entonces esas cosas son, como pacientes, son muy importantes. Y hay una pregunta que dice que si en la parte pública, como el seguro, el ISSSTE, hacer este tipo de preguntas, pues ustedes pregunten. Desafortunadamente el Seguro Social, no hay médicos que se dedican a esto, en el ISSSTE tampoco, Sí, ¿sí? no. Entonces esa parte es importante porque también, o sea, cuando tú vas a tu médico y tienes endometriosis y llegas y tienes endometriosis intestinal, te tiene que ver el cirujano colorectal, Leli. Te tiene que ver tu coloproctólogo, ¿sí? Tú tienes que oír del médico que se va a encargar de cortarte el intestino, qué tipo de cirugía te va a hacer. Ahí te puedes dar cuenta también cómo van siendo las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer, doctor? Pues es el caso de muchas. Por ejemplo, vamos a un IMSS y pues no hay especialistas, no saben qué hacer con nosotras, nomás nos dan un paracetamol o pastillas anticonceptivas y ya. Ahora vamos a consultar con un médico, encontramos en un directorio y nos dice, pues necesitas una cirugía y el costo está inalcanzable para nosotras en no sé cuántos años, ¿no? En ese momento nosotros a ese médico le podemos decir que nos pueda dar alguna otra opción mientras reunimos lo que se necesita para la cirugía. O sea, si hay tratamientos que nos ayudan de momento. Mira, el, el manejo nutricional es muy importante, ayuda y está comprobado. Hay muchos artículos que hablan que ayuda a disminuir la sintomatología en pacientes con endometriosis. La terapia física ayuda a disminuir también el dolor, también en pacientes con endometriosis. Y la terapia hormonal, ¿sí? Desafortunadamente, no es como que tengamos un arsenal de muchísimos medicamentos para tratar pacientes con endometriosis. Y muchos medicamentos que salieron hace algunos años prometiendo ser buenísimos y prometiendo ser una alternativa realmente efectiva, con el paso de los años demostraron que no, ¿sí? Y algunos otros han demostrado todavía su efectividad y otros han demostrado que no sirven para nada, ¿no? Yo creo que hay que hablar, Eli. Desafortunadamente, pues es una enfermedad, como lo dije al principio, es una pelota que tiraron en un partido y que no es una pelota de nadie. Los cirujanos colorectales durante su entrenamiento en cirugía colorectal no ven pacientes con endometriosis. El abordaje de un cáncer de colon es muy diferente el abordaje quirúrgico al de una paciente con endometriosis. El hacerles entender la cirugía de neuropreservación a veces es un poco difícil, ¿sí? Lo mismo con el urólogo, lo mismo con el cirujano cardiotorácico, ¿sí? Desafortunadamente, a pesar de que la enfermedad ha tenido hoy un boom muy importante, nos sigue haciendo falta información que sirva, ¿sí? Ya sabemos todos los tipos de la endometriosis, creo que estamos inundados de saber que hay endometriosis ovárica, peritoneal, infiltrativa profunda y todo esto. Pues yo creo que algo que tienen que hacer las asociaciones es eso, ¿no? Visibilizar a los médicos que hacen. Con quién vayas o con quién no vayas, eso va a ser decisión de cada uno de ustedes. No te canses de preguntarle a tu médico, se te va a meter un quirófano, una cirugía que se puede complicar, ¿sí? Una cirugía que tiene un nivel de complejidad muy alto. Y también hay una cosa muy importante. A veces oigo, o leo, o sea, vivir con dolor, no vivas con dolor. Perdón, nadie, ninguno de ellos pueden asegurarle a sus pacientes que les van a quitar el dolor al 100%. El daño que tienen, el dolor centralizado, la fibrosis que llega a quedar,
daños a nervios que no puedes recuperar. Entonces, una parte que es muy buena es cuando platiquen con sus médicos, pregúntenle qué van a esperar de su cirugía. Ustedes tienen que aprender a saber las expectativas reales de su cirugía. A ver si en realidad tienes un futuro reproductivo o no, ¿sí? ¿Qué voy a esperar de mi cirugía? ¿Cuánto puedo mejorar? ¿Sí? A lo mejor es imposible decir, vas a mejorar el 100%, el 80, el 90, el 70, ¿sí? Pero nos da una idea de cómo. Bueno, desde que estamos en este camino con ustedes, Eli, con Lupita, con todos con los que se empezó este camino de hace ya, no sé, son 15 años, 10 años, Eli, nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado tanto en la comunidad médica como en la comunidad de pacientes y cómo ha evolucionado la enfermedad. Si a mí me preguntan qué les puse yo, pregunten, no se cansen de preguntar, doctor, ¿cuántas opera usted? Platíqueme, doctor, de mi cirugía intestinal. ¿Por qué me va a hacer un shaving o por qué me va a hacer un discoide o por qué me va a hacer una segmentaria? ¿Por qué me va a hacer una histerectomía? ¿Por qué es mejor que me quite el ovario o por qué es mejor que me los deje? No todas son iguales, ni a todas les va igual, ¿sí? Cada una es diferente y cada una va a responder diferente. Entonces, esa parte definitivamente yo creo que es muy importante. No se cansen, pregunten y vuelvan a preguntar. Y si necesitan preguntárselo otra vez, pregúntenle otra vez. ¿Sí? Dice si hay médicos especialistas que traten exclusivamente una población determinada de edad, por ejemplo, que se enfocan en mujeres con endometriosis en etapa fértil o en etapa de perimenopausia. No, yo creo que la gente que nos dedicamos a ver pacientes con endometriosis, igual vemos una niña de 16 años que una paciente de 60 años. ¿Sí? Nosotros Sí. hemos tenido casos de pacientes con endometriosis en la posmenopausia de 55, 60 años de edad. ¿Eh? Otra pregunta, doctor. También es buena referencia porque también ha habido varias pacientes que dicen que las diagnostican en centros de reproducción. Lo que pasa es que los centros de reproducción generalmente pues, hacen muchos ultrasonidos endovaginales y ver un endometrioma ovárico, que bueno, ese es un punto importante, pues ven un endometrioma ovárico y dicen, pues tienes endometriosis. La siguiente es, hay que operarte. Espérame. La endometriosis ovárica es un marcador de endometriosis infiltrativa profunda. Y no hay manera de que tú puedas ver implantes de endometriosis infiltrativa profunda en un ultrasonido en el consultorio. Tu paciente tiene que tener una preparación intestinal. Tu paciente tiene que tomar medicamentos para inhibir la motilidad del intestino. El mapeo lo tiene que hacer un médico que esté entrenado en mapeo de endometriosis y que debe de ser un radiólogo. ¿Sí? Y entonces, ese radiólogo te va a emitir un reporte y entonces tu médico entonces estará en la capacidad de poder planificar tu cirugía. Las cirugías de endometriosis se deben de planificar. Debemos saber qué vamos a ir a encontrar. Cuando nosotros entramos a una laparoscopía y vemos, hay lesiones que están por debajo del peritoneo y no se ven. ¿Sí? Esas lesiones las tuvo que haber visto el radiólogo para que nosotros vayamos por ello. Por eso, si te hacen un diagnóstico en un centro de reproducción, entonces pide que te hagan un mapeo. Y hoy casi toda la gente y todos ustedes hablamos y hablamos de los mapeos. Pues entonces vayan y háganse un mapeo. ¿Sí? Vayan y busquen un médico que pueda hacerte un mapeo y háganse un mapeo y entonces ve y tú vas a saber la extensión de tu enfermedad y entonces sabrás a dónde debes acudir. Entonces, esa parte es muy importante. Y efectivamente, ¿no? El 50% de las mujeres que tienen infertilidad tienen endometriosis. Entonces, los centros de fertilidad están llenos de pacientes que tienen endometriosis. Una de cada dos. Pregunta, este mapeo que dice también es seguido bajo un protocolo y también es, no, o sea, como paciente por un tema de recurso económico, saber si solo con un mapeo o si sea necesario en algunos casos la resonancia por tema de costos también para saber cuándo es prudente o no. Bueno, existen muchísimos artículos en la literatura que demostraron que el mapeo para endometriosis debería ser primordialmente por ultrasonido.
el ultrasonido tiene una sensibilidad y especificidad más importante. Primero, porque lo está haciendo el radiólogo en ese momento. La diferencia con la resonancia es que la resonancia la hace un técnico y luego la resonancia la valora un radiólogo, ¿sí? El ultrasonido es un estudio que es dinámico. En ese momento el radiólogo puede medir la sensibilidad del paciente, si le duele el ovario, si tiene marcadores blandos de la enfermedad o si se desencadenan puntos de dolor cuando está explorando un paciente. Entonces, eso le da mucha más información a un radiólogo en el momento en que usted que la están valorando. ¿Sí? Entonces, de primera intención es mejor hacerse un ultrasonido. Y después de eso, si amerita una resonancia, la resonancia, por ejemplo, en las niñas jovencitas que no han tenido vida sexual, cuando tienen dolores que están muy laterales, que probablemente puedan dar lugar a problemas neuropáticos o neuralgias o algo que tengan afección de nervios, entonces los nervios no se ven por ultrasonido, hay que hacerlo ¿cómo se llama? Por resonancia. ¿Sí? Y en algunos casos, por ejemplo, cuando llegan las pacientes que tienen endometriomas grandísimos o la pelvis está tomada completamente, en esos casos el ultrasonido puede ya no ser tan viable porque las masas tan grandes pueden hacer que no puedas ver toda la enfermedad y para eso sí se necesita una resonancia. Es por eso que el mapeo te lo debe indicar un médico para saber cuál es la mejor alternativa para cada paciente. Listo, doctor, porque si no, luego nunca lo vamos a dejar ir. Sí, Ok. claro. Yo pienso que a lo mejor algo que sería muy bueno en la asociación, que es algo que habíamos pensado en Dalatam, es tratar de empezar a hacer, no sé, grupos de apoyo donde puedan tener reuniones entre pacientes y puedan platicar entre ustedes, ¿sí? Nosotros por nuestra parte, nuestro granito de arena, eh, es tratar de visibilizar a los médicos que tienen experticia en la enfermedad en todos los países de Latinoamérica. Quiero decirles que Endolatam es una sociedad sin fines de lucro, de hecho no se le cobra un peso a nadie por ser parte de Endolatam. No emitimos ninguna certificación de ningún tipo, simplemente estamos diciendo que estos médicos tienen una, ¿cómo se llama? Un expertise probado. Y cuando hablamos de expertise probado es que lo que nosotros pedimos es precisamente esas preguntas que yo les dije, oye, tú eres experto en endometriosis, está bien, mándame tu currículum, porque yo sí puedo revisar tu currículum, ¿sí? Quiero saber quién eres, dónde fuiste, dónde te entrenaste, quién te entrenó, dónde estuviste, cuántos casos haces, cómo los estás haciendo, quién es tu grupo de trabajo, ¿sí? Y entonces de esa manera tratamos de hacerlo. Obviamente, Eli, como en todas las cosas, podrán haber gente que diga que es muy bueno y puede no ser tan bueno, ¿no? Digo, pues, o sea, pueden haber, en el mundo hay miles de gentes jugando fútbol, soccer, ¿no? Y no todos pueden jugar primera división, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y no todos pueden jugar, y algunos juegan primera división en México, pero otros juegan en Europa, ¿no? Y otros juegan en España, y otros juegan en Inglaterra, no sé. Creo que lo importante y como que redondeamos en lo mismo es pregunten, no tengan miedo de preguntarle. Y también ya para hacer otra pregunta, doctor, que también he visto en algunas redes sociales que refieren que si lo respalda ChatGPT, son doctores que tratan endometriosis. No, ChatGPT no sé, yo no he oído, no he visto eso, ¿eh? No, es lo mismo, está, o sea, No es la lo base de datos que tiene ChatGPT está hecho por personas, o sea, No, yo creo que, o sea, yo no le preguntaría a ChatGPT, mira, si yo tuviera que operar, si mi hija tuviera endometriosis y tuviera que, yo le preguntaría, creo que lo primero en las asociaciones de pacientes, de alguna manera, pacientes que han estado en esto y que pueden recomendar, oigan, ¿alguien me puede recomendar a alguien que sepa tratar la enfermedad, que sepa tratar endometriosis? Y yo creo que cuando yo estuviera frente a ese médico le preguntaría, doctor, es que me dicen que usted es experto en endometriosis, usted es ginecólogo. Perdón, doctor, ¿dónde se entrenó? Quisiera saber. Mi hija tiene endometriosis intestinal, quisiera saber cuántos casos operan usted y su grupo. Quisiera conocer a su cirujano colorectal, que debe ser el encargado de la parte intestinal de mi hija para conocerlo, para que me platique de la enfermedad y para que me platique
qué alternativas le ofrece a mi hija. Creo que esas cosas van siendo orientadas a cómo ustedes pueden identificar a alguien. Ustedes tienen ahí en el directorio de Endometriosis México muchos médicos que están dedicando su vida a tratar la enfermedad, pero también quisiera dejarles como mensaje el hecho de que así como ustedes tienen una enfermedad que es muy complicada, también para los médicos que se entrenan en esto, abordar todos estos casos complicados también es complicado para ellos, ¿eh? O sea, cada vez que entran a un quirófano a operar a una paciente que tiene una pelvis congelada, que tiene lesiones intestinales, créanme que entran con toda la intención de hacer lo mejor posible. Lo único es que no puedes tratar de hacerlo sin un entrenamiento adecuado. Entonces traten de buscar a gente que tengan entrenamientos adecuados. Traten de gente que tenga experiencia. Eso es muy importante, que tengan experiencia para hacerlo. No es Sí, lo mismo quitar un quistecito, no es lo mismo quitar una trompa, no es lo mismo quitar un mioma, no es lo mismo eso a entrar a una endometriosis infiltrativa profunda con compromiso intestinal, vesical o ureteral. Eso no es lo mismo. Entonces, unos casos de terror de pacientes que se han operado con médicos sin la experiencia y han cometido unas negligencias médicas terribles, pero de terror, de verdad, o sea, casi pierden la vida allí. Y pues no, no se trata de eso. sí, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Les vuelvo a repetir, en la página de Endometriosis Médico van a encontrar un directorio que lo más importante, que ellos se están dedicando casi exclusivamente a atender pacientes, a pacientes con esta enfermedad que es tan complicada.